Hola, buenas tardes. Buenas tardes desde la librería Alberti de Madrid. En esta tarde ya casi otoñal, ha caído una gran tromba de agua esta tarde. Os empiezo a saludar a todos. Hola, un gusto teneros aquí. Me encanta veros desde allá donde estáis. Bueno, tenemos la enorme suerte, vamos a ver si todo funciona bien. Muchas gracias, Laura, y a todos los amigos. Hola, desde Madrid a México, México en el corazón. Estamos esperando a que se conecte con nosotros Guillermo Arriaga. Esta tarde vamos a hablar con el gran escritor mexicano Guillermo Arriaga para hablar de su última novela, Salvar el Fuego, que ha sido Premio Alfaguara de Novela 2020. En este año extraño que estamos viviendo en todos globalmente, estamos esperando a que se conecte con nosotros, con la librería Alberti. Muchas gracias a todos por estar ahí cercanos a la librería en estos encuentros en directo que empezaron pues a los pocos días del confinamiento, ¿no? Vamos a ver si Alfaguara ya está ahí. Vamos a ver si tenemos suerte y Guillermo se conecta con nosotros. Me consta, porque hemos hablado con nuestros amigos de la editorial Alfaguara, que Guillermo está atento a esta conexión desde hace ya unos días y que le hacía mucha ilusión hablar con nosotros. Habíamos pensado, hola Perú, César, también me hace mucha ilusión conectarme con tantos países latinoamericanos queridos. Nos acercan las redes, nos acerca sobre todo la literatura. A ver si Guillermo ya nos sigue. Laura nos está soplando que él está atento y que nos sigue, así que bueno, en cualquier momento se va a conectar. Pues como os decía, el premio Alfaguara de novela, como sabéis, es un premio con amplia vocación literaria, sobre todo latinoamericana, y fue justamente en el mes de marzo cuando lo ganó Guillermo Arriaga y cuando ya tenía prevista, hola, saludos desde México, Eduardo, y a toda la gente que estáis ahí, tenía prevista Guillermo un gran viaje de promoción en España y en tantos países latinoamericanos, pero la pandemia nos cortó a todos bueno, pues las ganas de acercarnos unos a otros y sobre todo las ganas bueno, de vernos directamente, ¿no? Así que este es el momento, Guillermo, a ver si te enganchas con nuestro Instagram y podemos hablar. Gracias por tener un poco de paciencia. A veces las conexiones fallan, pero sé que está ahí Guillermo Arriaga. Vamos a ver si Guillermo está ya. Guillermo Arriaga. Le vamos a invitar. A ver, ahí. Le vamos a invitar, sé que está ahí. Guillermo, a ver si podemos hablar contigo un rato. De esta... Guillermo, Hola, qué bien. Ha funcionado. ¿cómo estás? Eh, Pues muy bien, encantada de escucharte. Qué tal me ves? Te veo un poco congelada. Un ¿Tú me ves bien? Yo te veo un poco congelado también. A ver, me voy a acercar un poco más a Sí, la, a la, al módem, a ver si eso ayuda. Ya me acerqué al módem. Aquí ayuda. a ver, yo creo que sí, un poco mejor, ¿no? Sí, no. Nos congelamos. Tú te has congelado. A ver ahora. Yo- Ahí estoy. Ahora sí. Ahora parece que ¿Listo? sí. Listo, listo. Aquí A ver estoy. si te encuadras un poco mejor. A ver, ahí. Ahí va perfecto. Ahí quieto. Ahí quieto. Ok. Ahí va. Bueno, lo importante es escucharnos, ¿no? Y también vernos. Qué bueno verte ahí, Guillermo. No, pues un gusto. Muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, nos habría encantado haberte visto aquí en la librería Alberti, ¿no? De hecho, tenías previsto un viaje ahora a Madrid, a España, para participar en el High Festival y también, si lo permitía tu calendario, haberte acercado a la librería para haber
charlado con algunos de los lectores, haber firmado ejemplares, ¿no? Se ha tenido que congelar todo esto. Sí, caray, esto del coronavirus ha sido una lata, un problema, pero bueno, esperemos que ya sea que ya pronto nos dé oportunidad de hacer las cosas. Bueno, enhorabuena por esta novela, por este novelón, ¿no? Que es Salvar el Fuego, que es Salvar el Fuego. Sé que me consta que has hecho la promoción durante todos estos meses intensamente a través de redes sociales, ¿no? Que has hablado con muchos de tus lectores por Twitter, por Instagram. ¿Cómo llevas esta promoción atípica, ¿no? ¿Cómo la llevas? ¿Cómo has aprendido las nuevas tecnologías? ¿Cómo te sientes? Pues mira, creo que me he convertido en un experto en Zooms. Ya soy el hombre del Zoom, ¿no? He hecho de todo, Webex, hice mis primeros en vivos, hice la presentación del libro por Twitter, hablando yo solo a mi iPad, la cosa más extraña del planeta, que es la presentación de tu libro hablando tú solo y viéndote tú solo en la imagen. Entonces, un poco extraño, pero las virtudes que ha tenido esta pandemia es que me ha permitido dialogar con lectores y lectoras de muchos países distantes, tan distantes como Argentina y Australia, Honduras y Estados Unidos, Canadá y España, por supuesto Colombia, Chile, Venezuela. Entonces, eso es lo bueno que ha traído la pandemia. Mm. Salvar el Fuego es una novela con una gran ambición literaria. Yo creo que es un libro, sobre todo sobre el escritor, ¿no? Sobre lo que supone la cárcel, muchas veces, que supone la escritura, ¿no? En esta novela el protagonista se llama José Cuauhtémoc, o Cuauhtémoc, si no lo digo mal. Cuauhtémoc, Cuauhtémoc. ¿Ves? Cuauhtémoc. Bueno, pues Cuauhtémoc. Y es un escritor lleno de fuego y lleno de pasión, ¿no? ¿Me escuchas? Te ¿Sí? escucho, Tommy, ¿me Sí, escuchas? sí, yo te escucho, sí. Decía, cuéntanos algo, habrá seguro que todavía lectores que están esperando que este libro llegue a sus manos, ¿no? Cuéntanos algo de este personaje tan híbrido, tan escurridizo, tan inclasificable, ¿no? Que es José Cuauhtémoc. Mira, cuando arranco la escritura de una novela sé muy poco de qué se va a tratar, la verdad. Eh, Tengo una línea muy escueta de argumento y sobre esa línea escueta voy inventando sobre la marcha. No investigo, no me documento. Y en uno de mis viajes a Australia, donde soy asesor de los aborígenes australianos, me topé con alguien que era completamente mestizo. ¿Me escuchas, Sí, Lola? sí, perfectamente, Guillermo, sí, te escucho. Y tenía facciones, las facciones aborígenes, pero era rubio de ojos azules, y esta contradicción me pareció interesante. Y me pareció también interesante qué sucedería si una mujer de clase media alta o alta empezara a relacionarse de alguna manera, ya sea amistosa o románticamente, con un preso. Y a partir de ahí surgió el personaje de José Cuauhtémoc, un mestizo con facciones indígenas muy fuertes y a la vez con un pasado bastante tormentoso. Hmm. Él quiere escapar de su pasado, ¿no? Quiere escapar de esa violencia, pero es arrastrado completamente por la violencia, ¿no? Sí, yo creo que José Cuauhtémoc es arrastrado por la violencia a su pesar, A su pesar. porque eh, él tiene todas las condiciones para convertirse en un hombre de bien. Sin embargo, eh, el país mismo, las contradicciones que encierra el país, que esas contradicciones contagian al padre, son los que le van de alguna manera trastocando la psique
y lo convierten en un homicida, en un homicida múltiple, que es la razón por la que está en la cárcel, y por parricidio. Su padre es un activista indígena que viene de la miseria más execrable, la más dolorosa de la miseria económica, social, y es un hombre que se hace a sí mismo, el padre, pero arrastra toda esta rabia que le significa ser indígena en un país sumamente racista como es el nuestro. Y ese racismo lo contagia y esa rabia se la contagia a sus hijos al educarlos, por lo cual José Cuauhtémoc pues termina convirtiéndose en un asesino, en un parricida para empezar. Todo esto el lector lo va aprendiendo según van pasando las páginas y los capítulos. Es una maravilla el oído, ¿no? El oído de Guillermo Arriaga para reproducir esas voces, ese lenguaje, cómo va cambiando completamente el lenguaje según venga de un lado o de otro, ¿no? ¿De dónde has sacado ese español infinito, lleno de palabras, de mezcla, ¿no? Es maravilloso pensar que nuestro idioma no tiene límites, ¿no? Es maravilloso. Mira, mucho tiene que ver con mi vida. Crecí en un barrio de clase media baja, lo cual pues me dio cierto oído para el lenguaje cotidiano, pero al mismo tiempo estudiaba en las escuelas privadas de élite de este país. Entonces era la contradicción entre el barrio del que venía, en el que la mayor parte de mis amigos estudiaban en escuelas públicas, y mis compañeritos que se la pasaban viajando a Europa, sobre todo a España y Francia, y pues nosotros íbamos a Acapulco. Y luego, pues ir tantas veces a la frontera también me ha permitido entender pues un lenguaje que desde niño conozco, desde que tengo 12 años estoy yendo a la frontera, y me divierte mucho cómo se habla el Spanglish de la frontera. Y hubo un momento en que, como decía Pío Baroja, por más que estrujo el lenguaje, no encuentro las palabras que quiero, entonces las inventé. Muchas de las palabras que están ahí están inventadas, como chorriscuata, tlacuachar, atipulado, banquita, barlotear, todas esas son inventadas. Es una maravilla. Yo al principio de leerlo miré hacia atrás a ver si había un glosario. Pobre de mí. A ver si podía encontrar la traducción de... Pero me di cuenta de que lo que había que hacer era dejar volar la imaginación y dejarse llevar un poco por la intuición. Muchas veces tú pones unos paréntesis y haces como una especie de diccionario de sinónimos. Sí, o sea, explico una palabra un, con un slang, un caló, con otro caló, entonces se puede hacer incluso más confuso. Pero al final termino diciendo la palabra que creo que todo el mundo puede entender, ¿no? Se entiende perfectamente. Al principio es un poco sorprendente, sobre todo para una castellana parlante como soy yo, ¿no? De castiza absolutamente. Pero una vez que ya te liberas y te das cuenta de la sonoridad de las palabras, del sentido que tienen, de la personalidad que va conformando los personajes, porque cada personaje tiene su propia voz, ¿no? Su manera de decir, ¿no? Es fantástico, es un hallazgo fantástico, es un libro que eso te está trayendo todo el rato sensaciones, materias, olores, ¿no? Olores, porque ese lenguaje tiene como olor, ¿no? Es fantástico. Tú también dices aquí en este libro, y lo acabas de decir hace un momento, ¿no? Este país nuestro, y te refieres a tu país, a México, que es también el nuestro un poco, que se mueve está dividido en dos grupos, ¿no? Los que tienen miedo y los que tienen rabia. José Cuauhtémoc está entre esos mundos porque tiene rabia y a la vez tiene miedo, ¿no? Ha tenido miedo de su padre, de la violencia de su padre. Pues mira, obviamente este país se divide en muchos más que miedo y rabia. Hay quienes tenemos esperanza y quienes se enamoran y quienes creen en el país
pero como es un manifiesto político con el que arranca el- la novela, y como todo manifiesto político es dicotómico. La política, tú sabes, no es muy sutil que digamos. La, la- 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 la política trata de dividir los grupos para hacer más claro su mensaje, por lo tanto es más burda y este es un manifiesto burdo. Pero, pero en el fondo sí retrata dos sentimientos que creo que prevalecen en la sociedad mexicana, que son la rabia de un grupo que por más que se esfuerza, que por más que trabaja, no va a encontrar oportunidades. Creo que si algo ha enseñado el crimen organizado es que hay una beta empresarial entre, entre el pueblo mexicano, que no ha sido bien llevada, pero es una beta empresarial. Tenemos a varios narcotraficantes en la lista de millonarios de Forbes, Ajá, hombres que llegaron hasta primero o segundo de primaria, y sí. entonces eso habla de cierta astucia, de cierta inteligencia, de cierta habilidad, que si hubiera oportunidades, podría crear grandes fuentes de empleo de manera legal. Ujú, Como no hay estas oportunidades, pues obviamente causa rabia. ujú, Causa rabia que un tipo con doctorado tenga que manejar un Uber. ujú. Causa rabia que un campesino que trabaja todo el día no pueda vender la cosecha porque entra la semilla americana mucho más barata. Entonces, sí hay un componente de rabia, hay un componente de desesperación y frustración, Ujú, eh, y también hay un componente de miedo, de aquellos que tienen temor de perderlo todo, que tienen mucho temor de ser secuestrados, eh, que tienen temor de que los asalten, que te la piensas, qué carro te vas a comprar, a qué lugares voy a ir, cómo voy a avisar a mi familia dónde estoy. Entonces hay muchos mecanismos de miedo también en en la sociedad mexicana. ujú. Pero hay grupos, como tú has dicho, no se puede hacer una dicotomía de algo tan complejo como la sociedad mexicana, que creen en el futuro, ¿no? Que creen que tienen esperanza, que piensan que la redención puede venir por el amor, ¿no? Y aquí esto es una historia de amor también, es una historia de violencia y de abuso y de rabia, pero es una historia de amor también. Colócalo tranquilamente, si quieres, Guillermo. El móvil, que te No, veo que lo mueve. no, lo tengo Colócalo. en la mano y se me resbaló. No puedes, Es que me vine a sentar aquí junto al módem para que no se me pierda la señal. bueno, si quieres dejarlo, ¿sabes? Puedes ponerlo ahí apoyado. Aquí lo tengo así. Bueno, pues eso te decía, que aquí hay una novela de amor también, ¿no? El amor, una fuerza telúrica que puede hacer cambiar muchas cosas. Mira, quise escribir una historia de amor, quise escribir una historia de humanidad, de amistad, de solidaridad. Eh, este es uno de los pueblos más hospitalarios que hay en el planeta, Mm, ¿no? mm, Y quiero decirle a todos que son de fuera que no vivimos en un país fallido, porque creen que vivimos en un país fallido y hay gente que tiene la impresión de que aquí en la Ciudad de México nos estamos matando a balazos todos los días, ujú, ¿no? Sí hay un problema de violencia serio en México, pero no crean que uno no puede salir a la calle y hacer su vida cotidiana. mm. De hecho, una amiga mía guatemalteca vino a ver, guatemalteca americana, vino a ver la Ciudad de México. Dijo, es que esto no tiene nada que ver con lo que imaginaba. Yo creo que iba a estar todo, me iban a asaltar y iba a estar la pobreza por todos lados, ¿no? Es un país donde se puede vivir relativamente en paz, pero sí tenemos que aceptar que hay situaciones de peligro y de violencia que en algunas zonas de México están completamente rebasadas. Rebasadas. Preguntaban aquí en todos los amigos, bueno, es un país maravilloso, mucha gente que dice es el mejor libro de este año y de muchos años, o sea que hay muchos lectores que ya lo han leído. Y alguien preguntaba por ahí detrás, me ha interesado, si te habías acercado, y entiendo que sí, al mundo carcelario, al mundo de la prisión, puesto que la prisión en este libro tiene mucha importancia, ¿no?
Mira, no conozco ninguna cárcel en México y no hago investigación de ningún tipo. Entonces no me fui a entrevistar presos ni me fui a investigar expertos en el sistema carcelario. Pero a lo largo de la vida he tenido contacto con malandros y contacto con gente que luego terminó metiéndose al crimen organizado. Una de las razones, una de las ventajas que he tenido es que ando mucho por poblados y ejidos y comunidades rurales y he conocido muchachitos que a la larga terminaron involucrándose con el narcotráfico. Ujú, ujú. En la cárcel también, en la cárcel también hay gente como es Mariana, ¿no? Mariana. Marina. Perdón, es Marina. Marina es bailarina, tiene una compañía de danza clásica, de danza contemporánea, y se acerca a la cárcel para dar un taller, ¿no? Para poner en escena una obra que ella ha creado sobre las mujeres y sobre el cuerpo, lo que es el cuerpo de la mujer. Y también hay un taller de literatura, ¿no? Que también esto me ha gustado muchísimo. Sí, hay un taller de literatura que inventé. Se supone que ahí están los textos que los presos escriben. Mi mayor alegría es que muchos creen que son textos de verdad, Mm. que lo escribieron presos de verdad y todos son textos inventados, son textos ficticios de lo que se supone eran eran los que pergeñaban en el taller literario con Julián Soto. Ujú. Entonces, pues mucho de esto lo inventé, pero con capas de experiencias de vida que me permitieron llegar a estas conclusiones. Ujú. Yo pensaba que es que tú tenías un taller literario en alguna prisión, que tú impartías ese taller. No, no, no he estado en una cárcel en México. Conocí unas cárceles en Estados Unidos mientras hacíamos la búsqueda de locaciones, las localizaciones de 21 gramos en Tennessee y en Nuevo México, prisiones activas y prisiones ya cerradas, vacías, Mm, pero en México nunca he estado en una cárcel. mm. Las he recorrido varias veces desde fuera, pero todo lo escribí en base a la imaginación y me da gusto que algunos reos o reos que la han leído, incluso en el mismo reclusorio que escribo, me dicen que parece que hasta vivía ahí. Totalmente. Totalmente. Yo creo que te van a invitar a que vayas a hacer algún No, taller. ya tengo varias invitaciones. Estoy muy feliz de ir a los reclusorios y convivir con los reos y ver cómo, cómo perciben ellos la novela. Ujú, ujú. Hay una cosa también muy bonita que es la novela es arborescente, está llena de historias que van y que vienen a un tronco común, ¿no? Pero la historia de amor de José y de Marina es muy bonita. Ellos se intercambian un libro de Conrad. Sí, es que sabes que a veces veneramos demasiado a los libros. En El Salvaje puse que los padres del protagonista decían son pertrechos de guerra y son personales. Y los libros a veces los tratamos con mucha delicadeza y no hay que tratarlos con tanta delicadeza. Hay que subrayarlos, hay que anotar arriba de ellos, hay que escribir al margen, hay que romperles páginas, hay que quemarlos, Sí, hay que patearlos, sí, hay que ensuciarlos de lodo. Siempre queremos tener el libro inmaculado, es más, se compran de estos pequeños marcadores, post-its, para no tener que subrayar y no vaya a ser que... Y no, yo siento que los libros deben de ser una cochinada, porque son propios, son personales, y deben de ser tan tuyos sí. como del autor. Y a veces lo mejor que me puede pasar a mí es que a alguien se le ocurre una historia mientras está leyendo mi libro y le empieza a escribir ahí entre las líneas. Ujú. Entonces esto es algo que yo quisiera que se hiciera con los libros. Hace
unos 3 años un lector en Twitter me dijo que quemó mi libro. Este, Otro lo enterró, otro le hizo un entierro, así. ¿no? Sí, y esas cosas a mí me encanta que sucedan con mis libros, ¿no? Sí. Y por eso en el libro de Conrad, que es un libro que a mí me ha marcado mucho el corazón en las tinieblas, creo que es un gran libro. Esa frase que dice el coronel Kurtz del horror, el horror, el horror, es, incluso la repito, en la misma novela dice el horror, el horror, el horror, el horror, el horror. Pues creo que es una gran novela y sobre ella va escribiendo José Cuauhtémoc una historia y es una forma de compartir con Marina. Ujú. En el espacio que queda en blanco entre las líneas de Conrad cabe otra novela, que es la novela que escribe José Cuauhtémoc, que es su propia historia de amor y su vida con Marina. Son detalles muy hermosos. Es un libro en el que hay mucha violencia, muchísima, muchísima violencia, pero tiene espacio, como ese interlineado, ¿no? Tiene espacio para que la humanidad se cuele por ella, ¿no? En cierto modo es muy esperanzadora, ¿no? Es un libro en ese sentido esperanzador. Pues mira, quizás mi mayor empeño sería que mi obra fuera esperanzadora. Yo siempre quisiera que mi obra fuera esperanzadora y ojalá y este libro lo refleje. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, que es un libro que el lector tiene que poner de su parte, tiene que entrar y ser capaz de jugar al juego que tú le propones, ¿no? Con esos personajes que van hablando, la voz al principio anónima, que no sabemos quién es, pero sabemos que es alguien muy próximo a José Cuauhtémoc, que escribe en una letra cursiva y nos va adelantando cosas de la vida de José. Es un testimonio muy desgarrado, ¿no? Muy desgarrador. Y eso nos hace entender bien qué es lo que está pasando en la cabeza de José. Y me llama la atención esto que has contado de que te pongas a escribir y te lances como si fuera a una pista de nieve virgen, sin un guión, un argumento previo, simplemente con una imagen, ¿no? Te escucho muy, muy bajo. ¿Tú me escuchas bien? Yo te escucho bastante bien, pero te digo que es una novela llena de arborescencias y llena de historias y me ha llamado la atención esto que has dicho, que tú te pones a escribir y te dejas llevar auténticamente por lo que te dicta la escritura, ¿no? Sí, no, a mí, yo siento que los personajes me van eh, dictando la novela. Es como si yo fuera simplemente un instrumento para que ellos la cuenten. La voy contando, aquí respondo una pregunta a mi siguiente libro de una vez. Las voy contando en el orden en el que están leídas. Yo no puedo escribir una historia primero, luego otra historia y luego la otra historia y cortar y pegar, sino que las voy escribiendo conforme van, así como la leen, así la escribí. Mm, Solo los textos de los presos, en algún momento los cambié porque corté tanto que quedaban ciertos huecos y los textos de los presos me ayudaban a que tuviera cierto ritmo la novela. Pero todo mm, lo demás así fue escrita, en ese orden fue escrito. Y yo tenía la intención de escribir una novela cortita de unas 120 páginas en primera persona, mm. pero mientras la escribía me di cuenta que faltaba algo y inventé al personaje de Francisco Cuitláhuac, Ajá, el hermano de José Cuauhtémoc. el hermano. Y Francisco Cuitláhuac narra el pasado de la familia, de dónde viene el padre, de dónde viene la madre, de dónde vienen la construcción disfuncional Mm, de esa familia. Y luego dije, no, falta una tercera persona. Voy a narrar el omnisciente punto de vista de José Cuauhtémoc, pero lo voy a narrar como si un malandro contara la historia de otro malandro y lo mm. voy a hacer en idioma malandro. Ajá, eso es bueno. Ya,
Y me acuerdo que le pregunté a mi querido amigo Sergio Avilés, le dije, oye, ¿tú cómo verías que yo escribiera en lenguaje completamente malandro una novela? Me dijo, estás loco, nadie la va a leer. Pero pues, afortunadamente, ahí están. Sí, sí, dice Chusina, dice el personaje de Ceferino. Ceferino es el mal, auténticamente, ¿no? Sí, me da mucho gusto encontrarme gente como Chus o como Maura, o como Silvia, con quienes he podido compartir en varios Zooms. Y Maura es una importante profesional de la lectura aquí en México. Entonces me da mucho gusto que ande Que Maura ahí. Yo creo está que Seferino, más que la encarnación del mal, es la encarnación de un dolor profundo que hay en México, que es el dolor de los pueblos originarios que no han sido capaces de ser incorporados a las ventajas de la sociedad mexicana contemporánea. Eh, es muy triste, pero pareciera que después de 500 años todavía tienen que ser derrotados día a día. Hay un momento que el personaje de Seferino le dicen, bueno, ustedes los indígenas mexicanos tuvieron suerte porque a los indígenas americanos los exterminaron, hubo un genocidio. Y Ujú, responde, en México el genocidio es por goteo, pero es ujú, genocidio al fin y al cabo, ujú, ujú. ¿no? Yo te lo puedo decir, Lola, que aquí en México eh, es muy difícil que un indígena pueda llegar a un puesto eh, público en la política. Es muy difícil que pueda tener un protagónico en una película, en una telenovela de carácter masivo. Es muy difícil que pueda ser publicado. Sí, sí enfrentan dificultades serias quienes pertenecen a las etnias originarias Ujú. y eso pues obviamente causa frustración y desesperación. Esa esa es la gran tensión, ¿no? Al fin y al cabo. Es la tensión de la marginación y de la pobreza, ¿no? Al final es la pobreza, la gran tensión, ¿no? Lo que está continuamente haciendo que México y tantos otros sitios, no solamente es un problema mexicano, ¿no? En tantos lugares del globo, la injusticia, ¿no? La injusticia y la incapacidad siempre para poder llegar a esa sociedad más igualitaria, ¿no? Sí, yo creo que a partir de, yo diría, 1981, que fue cuando gana Ronald Reagan, el 1980, que gana Sí. Ronald Reagan la presidencia de Estados Unidos con Margaret Thatcher y Juan Pablo II, que quisieron imponer este modelo económico neoliberal sin tener ningún contrapeso, se ha provocado una gran separación entre las clases sociales, una gran crisis económica, y no es casualidad que los dos países que empujaron este modelo neoliberal y globalizador son los primeros en que se han bajado del barco. Inglaterra con el Brexit y Estados Unidos con Trump rechazando todos los acuerdos globales internacionales que su mismo país organizó y armó. Entonces, sí vivimos en México ahorita una severa crisis de división de clases, pero creo que la compartimos en la mayor parte del mundo. Sí. Y luego exactamente además México con esa frontera, con ese país permanentemente en sus hombros, ¿no? Sí, decía Porfirio Díaz, presidente mexicano, que fue dictador durante 30 años, eh, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Sí, exactamente, exactamente. Es una realidad compleja, difícil, pero la literatura yo creo que es la mejor manera de acercarse a la realidad, ¿no? Mucho más que un libro de historia o un libro de economía. Para entender esas realidades tenemos la literatura de Guillermo Arriaga, tenemos la literatura de Fernanda Melchor, tenemos la literatura de Yuri Herrera, de tantos grandes escritores
actuales, contemporáneos mexicanos, ¿no? Yo creo que es un buenísimo momento, ¿no?, de la literatura actual mexicana, ¿no? ¿Cómo lo ves tú desde allí? Mira, yo creo que eh, los escritores somos como médicos que tomamos el pulso. Nuestra obligación es ver cuál es el pulso de la realidad que vivimos, cómo, cómo, cómo se manifiesta esa realidad, cuáles son los latidos, qué la hace latir. eh, y sí creo que la literatura eh, dibuja de manera más certera la sociedad como que un estudio de doctorado. Lo digo con sinceridad. Yo creo que Juan Rulfo nos presenta todo el caos postrevolucionario de México más que cualquier estudio que lo puedan hacer. Eh, yo creo que Carlos Fuentes refleja muy bien lo convulso de la sociedad mexicana en los años 50, en el 58, con la región más transparente del aire. Entonces, sí creo que la literatura, por sus propias características, toma el pulso mejor de los acontecimientos de que lo puede hacer un estudio académico. Totalmente de acuerdo. Por eso estamos enganchados a la novela, pero también estamos enganchados al cine, y hablar contigo, Guillermo, no podemos dejar de pensar en el salto a lo cinematográfico. Ha habido alguien que ha preguntado, ha dicho, Ibargüengoitia, por supuesto, ¿no?, uno de los grandes, grandísimos, ¿no? Alguien ha preguntado cuándo vamos a ver real, y entiendo que real es en la pantalla, ¿no?, en las dos dimensiones, a este personaje legendario ya, yo creo, que es José Cuauhtémoc. Eh, pues yo, yo, yo creo que esta novela la escribí como novela, ¿Mm? sin la menor intención de que sea adaptada ni al cine ni a televisión. Lo veo difícil porque lo sustancial de la historia sucede dentro de los personajes, no fuera de los personajes. Mm. Obviamente hay quienes podrán ver sin esta posición incestuosa que tengo yo, las probabilidades de que se adapte o no se adapte, pero no seré yo quien lo haga, ¿no? Ujú, ujú. Y muchas gracias, por cierto, Ana Sofía, por lo que acabas de escribir. ¿Lo has visto? ¿Lo has, Que la puedes leer? literatura de Guillermo Arriaga ha salvado del fuego a más personas de las que se imaginan, Ay, es verdad, ¿no? es verdad, es verdad. También he leído, me parece que desde Chile, ¿no? Es que pasa muy rápido, pero he leído que desde Chile había sido una de las luces para en esta época oscura, ¿no? Motívate para que surja la intención, porque sería maravilloso, ¿no? Todos los lectores, tantísimos lectores, buenos lectores de Guillermo Arriaga, que le están animando a que haga ese salto cinematográfico. Yo creo que Salvar el Fuego es una lectura adictiva, tan adictiva como estas series, ¿no?, que nos están encandilando, saludos desde Colombia, nos están encandilando a todos, ¿no?, globalmente, el fenómeno de las series. ¿Cómo lo ves tú también, ¿no? Me imagino que en México pasa lo mismo que aquí en España y en tantos sitios, ¿no? Esta adicción a las series televisivas, que de grandísima calidad, ¿no? Pero, pero sabes que también mucha gente ya tuvo sobredosis de series televisivas. Entonces, lo que me ha dado mucho gusto es que varios y varias están regresando a la literatura, están regresando a leer. Yo sí siento que el libro es, dentro de todas las artes, la literatura, el que mayor introspección permite, el que es el mejor libro para digo, la mejor herramienta para la pandemia de introspección es el libro, no las series. En el ritmo tú llevas, en el libro, perdón, tú llevas tu propio ritmo, tú lo lees al ritmo que tú quieres. En las series es otro el que te está determinando el ritmo. El libro lo cierras, piensas, regresas a él, lo subrayas. En la serie no puedes subrayar, no puedes, es otro tipo de diálogo. Eh, entonces yo creo que la literatura es quizás en estos momentos el medio ideal para encontrarte a ti mismo, ¿no? Como decía Stendhal, el libro es un espejo en el camino,
y los libros se han convertido en este momento en un espejo mucho más que las series. La gente yo sí lo he visto, después de, ya están, ya se zambutieron de series, ya están Sí, indigestos de sí. series. Entonces están buscando otras alternativas, entre ellas, por supuesto, el libro. Sí, aquí en España también ha sido un fenómeno muy interesante, ¿no? Y muy bonito. Durante el confinamiento, nosotros tuvimos la página web funcionando y pudimos servir muchos pedidos y era muy emocionante ver la cantidad de pedidos que entraban de clásicos, de la lectura, volver a los clásicos, ¿no? A los clásicos latinos, a los clásicos griegos, a los clásicos españoles, a los clásicos de la literatura europea, a los clásicos latinoamericanos del boom y del siglo XX, ¿no? Y cuando reabrimos en mayo también fue muy emocionante ver la cantidad de gente que venía diciendo estábamos deseando que abrieran las librerías, ¿no? Para venir a comprar libros, para venir a hojear los libros, ¿no? Así que es cierto que las series son como formas de meternos en la boca muy rápidamente cosas y no saciarnos nunca, ¿no? Sí, y sabes que me dijo Pilar Reyes, Sí. la directora editorial del grupo Penguin Random House en España, que a los 3 días de que abrieron las librerías, tuvieron mucho más ventas que creo que en todo el año pasado, Sí, que la gente salió en España a las sí, librerías sí. con un ansia de tener libros. Digo, me pasó con mi libro. Tú sabes que mucha gente no le gusta leer en digital y no siempre confían en dar su tarjeta por internet. Uh-huh. Entonces, en España, en el momento que se abrieron las librerías, se agotó mi libro, cosa que no Sí, había sucedido. En 3 días se agotó el libro, ya hubo una segunda edición a los 3 días de abrir las librerías. sí, La gente exacto. fue por el libro físico. Esto me dio mucha emoción, ¿no? Porque tú sabes, un premio Alfaguara que no puede ir a defender su libro, que no puede ir a hablar de él, que la gira es parte fundamental del premio, pues ha sido frustrante, pero al mismo tiempo no nos queda más que ajustarnos a las nuevas condiciones. Y saber, la gente esperaba ansiosa que abrieran las librerías, Uh-huh. a mí me emociona mucho. Y quiero decirte que para mí los libreros son los héroes anónimos de la literatura. Ustedes, los libreros y las librerías, son los que nos permiten el diálogo con los lectores, son los que no hay escritor sin librerías, punto. No hay escritor sin ser leído, no hay escritor sin esa mediación entre el librero y el lector. Entonces, yo siempre estoy agradecido y creo que debería de haber una estatua al librero en cada editorial. Muchas gracias, Guillermo. Sería muy bonito que hubiera una estatua a un librero. Creo que no existe. Creo que sería la primera. No, de verdad, es que yo tengo amigos que dicen que es mejor el libro digital porque en tu iPad puedes tener 10,000 libros y no como aquí de 5,000. Allá está mi biblioteca para todos Ah, lados. mira, una Tengo calavera. cerca de 5,000 libros. Me dicen, lo único que haces es juntar polvo. Digo, sí, pero no hay como sentir el libro, no hay como entrar a una librería. Yo llego al ridículo de tener varias ediciones solo por la portada, Sí, claro. Hombre, por favor. porque esta portada me gusta más, o por la tipografía, o por el tipo Claro, de papel, o obviamente la traducción es fundamental, total. pero tengo, por ejemplo, otras voces, otros ámbitos de Truman Capote me lo compré en otra edición solo porque tenía una portada que me gustaba, aunque ya lo tenía, o libros de Faulkner que compro porque tienen otra portada. Sí. Y ayer no, eh, ya se me fue lo que te iba a decir. Bueno, se me escapó. Y luego, en los libros digitales no puede uno firmar, No, ¿no? nada. No, es horrible. Ayer mi querido amigo Sergio Avilés le Sí. mandó al librero de Valentina
una dedicatoria, y en México una famosa salsa Valentina de Ah, Chile. Y a Valentina Traba, el libro de Valentina, le puso salsa en la dedicatoria. Entonces, digo, los libros tienen que ser una cochinada, los libros eh, sí. tienen que ser de uno. Y me encantó la dedicatoria que hace Sergio Avilés embarrando un libro de salsa Valentina, para que Valentina sintiera que el libro Es era bonito, suyo. es bonito, es bonito, es muy bonito. Muchísimas gracias, Guillermo. A mí lo que me gustaría es que vinieras aquí a Madrid, que vinieras a la librería Alberti. ¿Eh? Y No, hombre, encantado. Si me invitas, yo voy. yo ya, Yo ya estoy desesperado por ir para España. Le tengo un amor profundísimo a España. Siempre me tratan bien, yo ya ¿no? invitando, te estoy invitando delante de aquí de toda la concurrencia. No, ya, no, como decimos en México, ya rugiste, Leona. Sí, exacto. ¿Eh? O sea que ya te quiero ver aquí pronto, muy pronto. ¿Eh? Sí, nos veremos pronto. Me encantaría hacer una firma de libros Sí. allá, ver la librería, La librería es muy, llevarme muchos libros que tú me sí, recomiendes, la librería es muy ¿no? bonita, pero sobre todo lo que es más bonito en la librería Alberti, primeramente los libreros y las libreras del Alberti, que son lo mejor, y lo segundo que es más bonito es los lectores que vienen aquí a la librería, de verdad. La gente que viene, cómo aprendemos cada día, porque el librero aprende de los lectores, ¿no? Esa es su manera, su libro abierto son otros lectores que vienen a las librerías y que nos enseñan cosas. Estamos aprendiendo todos los días, ¿no? De tanta gente No, que no, no, y sabes que yo añoro mucho la figura del librero que conoce tus gustos. mm, mm, mm. Eso yo creo que es una de las cosas más importantes de ir a una librería, es tener el diálogo con un librero que dice, mira, llévate este libro porque la vez pasada te llevaste aquel, y Sí, que conoce a sus clientes. Eso es algo que yo siempre mm, añoro de las librerías. mm. Y aquí me Sí, dicen, por supuesto que voy a ir a Colombia, y voy a ir a Chile, voy a ir a Argentina, y voy a ir pero a donde primero a me Madrid, inviten. primero a Madrid, a la librería Alberti. Ah, no, primero Madrid a la librería. Yo no me estaba contestando aquí que me decían que fuera a Chile y Argentina. Claro que voy a ir. Y a la librería hoy, eso ni lo dudes. Bueno, ahí yo estoy leyendo algo un poco, no sé, íntimo, si es que hay intimidad en las redes sociales. Mi libro aún tiene flujo vaginal, lo siento, pero bueno, alguien lo ha dicho. Eh, no sé quién será, supongo que será una amiga tuya, Guillermo. Desde luego, en la... No, no, es que sabes que lo que yo siempre he querido es que mis libros, cuando los abras, te salpiquen de algo. De fluidos vaginales, de semen, de sudor, de lágrimas, de que los libros te laman, te muerdan, te Sí, chupen, sí. te hagan muchas cosas. Yo creo que por eso creo que los libros tienen que ser también, no tienen que ser impolutos, pues por eso los invito a que los subrayen, los manchan, los rompen, los queman, y es una forma de mostrarle el amor al libro. Mm, mm. Pues amor al libro, amor a Salvar el Fuego y también amor a Guillermo Arriaga. No te quiero entretener más porque sé que estás zumbado de tanto Zoom y estás ahora en el Festival Hey aquí en Segovia, me parece que mañana y ayer también. Entonces, que te esperamos aquí, Guillermo, en la librería Alberti, que aquí todos somos libreros, todos vamos a recomendarte libros y a todos los que nos estáis escuchando lo mismo. Aquí en la librería Alberti hay libreros que conocen a los lectores, que recomiendan, que a veces se equivocan, algunas veces se equivocan, pero que muchas veces aciertan porque la pasión por la lectura en la librería Alberti se toca, es tangible. No, no, y que la librería Alberti recomiende Salvar el Fuego, no se van a equivocar. Y si se equivocan, yo les regalo un libro que sí les guste. Exactamente. ¿Ok? De acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias por este Gracias a espacio, ti. muchísimas gracias. Un abrazo a todo el equipo de la librería, Sí, y le claro, agradezco a Alfaguara España que nos haya Alfaguara, permitido este encuentro. que nos haya puesto en común. Y muchas gracias a todos los que os habéis conectado desde tantos lugares lejanos y tan cercanos gracias al Instagram y a las tecnologías. Leedlo, por favor, leedlo. Salvar el fuego, salvar los Muchas libros. gracias y un abrazo a todos a todos y a todas que nos escucharon. Hasta luego, Lola. Un abrazo muy grande. Muchas gracias, ¿eh? Chao. Hasta Hasta pronto. luego. Chao.